El Gobierno del Estado de Nuevo León presenta Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León. Escuela TV, rumbo a la prepa. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Escuela TV, en un esfuerzo de la Secretaría de Educación, instrumentado por ella y por órdenes del Gobierno del Estado. Hemos preparado para ustedes un programa de apoyo para el ingreso a la educación media superior. En este programa, en el que vamos a trabajar con la asignatura de Historia, vamos a revisar los temas que son parte importante de lo que debes estudiar, de lo que debes usar para prepararte hacia el ingreso a la educación media superior. Voy a retirar mi cubrebocas para empezar a trabajar. Te recomiendo que hagas lo mismo que ya hemos estado haciendo a lo largo de estos programas. Ya te han recomendado que tengas cuidado con los asuntos relacionados con la limpieza, que sigas todavía protegiéndote con tu distancia y que haya oportunidad para seguir lavándote las manos, quedarte en casa y salir solo si sea necesario. El día de hoy quiero presentarte el temario que tenemos para trabajar a lo largo de estos aproximadamente 50-52 minutos. Tenemos en primer lugar, en pantalla completa por favor, los temas que son parte del contenido de esta sesión. Vamos a trabajar con antecedentes de los grandes grupos agrícolas del pasado y sus características, antes de trabajar con el tema que tiene relación con principios del siglo XVI a principios del siglo XVIII. Vamos a revisar las grandes áreas agrícolas del pasado con grupos humanos como los egipcios, indios, chinos mesopotámicos y los del Mediterráneo. Revisaremos a los griegos y a los romanos. Enseguida pasaremos a ver el contenido de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Vamos a ver un panorama del periodo. De mediados del siglo XIX a 1920, también un panorama del periodo, y cerraremos el segmento final con el mundo entre 1920 y 1960, el mundo entre las grandes guerras. Voy a recomendarte que pongas atención a esas dos figuras que están en la pantalla, para que veas así de manera muy rápida y muy sintetizada de que para estudiar historia es necesario contar con ciertos recursos. Tenemos que hacerle frente a cualquier estudio de un proceso histórico o de un hecho histórico con líneas del tiempo, formulando algunas preguntas o hipótesis, con ámbitos de análisis propio de ese contenido que estamos revisando, que tengamos cuidado con el ordenamiento cronológico, que podamos remitirnos a fuentes primarias o secundarias y el uso de mapas. Estas son las nociones básicas de lo que debemos hacer cuando estudiamos historia. Y ya sabes que cualquier contenido histórico se puede analizar desde los 4 ámbitos de estudio: el ámbito político, el económico, el social y el cultural. Quiero presentarte en pantalla una diapositiva donde aparecen las edades de la historia o etapas de la historia que tú ya conoces, que ya has revisado, porque es importante que te sitúes en las edades que los historiadores han definido para estudiar el pasado. Tenemos a la prehistoria no propiamente como una edad, sino como un espacio en el que debemos saber que antes de Cristo, 3.500 años atrás todavía, los grupos antiguos, en el caso de la especie humana, pues ya había poblado parte del planeta. Pero entramos directamente a las etapas históricas hasta la Edad Antigua, del año 3500 al 476, cuando surgen estos primeros grandes grupos agrícolas del pasado. En la Edad Media tenemos el año del 476 a 1453, cuando el Imperio Romano de Oriente cae y empieza a existir un nuevo orden político y económico
que conocemos a partir de estos momentos como el feudalismo. La Edad Moderna, a partir de 1453 hasta 1789. Tenemos a lo largo de este estudio histórico de las etapas, tenemos eventos históricos que pueden ser hechos o procesos que marcan precisamente el inicio o el término de una de las etapas de las que se estaba hablando. Voy a pasar directamente a las áreas agrícolas del pasado para que tengas bien tomarlo en cuenta. Tenemos Egipto, India, China, Mesopotamia. En esta parte de lo que es norte de África, Asia Menor y Asia Central. Y en el lado del Mediterráneo, a los griegos y a los romanos. En el caso de lo que ves en pantalla, estás viendo las ciudades principales. Estudiamos de estos grupos agrícolas antiguos y grupos del Mediterráneo, estudiamos características comunes y no comunes. Aquí ves únicamente las ciudades y su ubicación geográfica. En la parte sur del mapa, en el norte de África, están los egipcios. Enseguida al este encontramos el Valle del Indo, donde poblaron los indios, después siguen los chinos, y en la parte centro-norte de la parte de Asia Menor encontramos a Mesopotamia. Las ciudades principales aparecen en pantalla para que tengas a bien considerarlas. Este material que te estoy mostrando, sabes que estará dentro de algunas horas en las propias redes de comunicación de Canal 28. Por lo tanto, puedes consultarlo de nuevo en YouTube o si no, seguirnos en vivo a través de Facebook Live. Recuerda que estamos haciendo un repaso de los temas propios para la examinación a la que vas a ser sujeto cuando vayas a presentar el examen de ingreso a educación media superior. Este contenido se relaciona con los primeros temas que viste en el segundo grado de secundaria. Esto ya lo viste, ya lo repasaste durante varios trimestres el año anterior, pero es importante que lo recuerdes. Te voy a recomendar también algunas cosas que van a aparecer más adelante en pantalla para que puedas hacerle espacio a tu estudio, a tu preparación y vayas más preparado, con mayor confianza y seguridad a presentar tu examen. Te recuerdo que acaban de avisar precisamente ayer que se tomó la decisión de que el examen sea presentado en línea. Por lo tanto, aquella opción que teníamos de llenar una hoja de respuestas, pues de momento no va a ser útil. Tenemos que conocerla como quiera porque es la forma habitual de hacer ese tipo de examinaciones o exámenes, pero ya nos irán avisando cuál será la tónica para presentar en línea. Te comparto ahora cada una de las culturas que vimos al inicio del mapa de manera particular para que veas que tienen características que son comunes a estos grupos, pero algunas trascienden de un grupo a otro. Es decir, en Egipto, por ejemplo, se preocupaban mucho por la trascendencia de la persona, es decir, ¿qué sigue después de que ya no estamos, después de que morimos? Para ellos era muy importante esa trascendencia. También sus grandes obras arquitectónicas, las pirámides de Gizeh que tenemos en el mapa que vimos al principio, y los diques de contención que fabricaron como grandes ingenieros que eran para contener las inundaciones del Nilo, se ubicaban en el Valle del Nilo, y su escritura jeroglífica. En el Valle del Indo, al habitar entre los ríos Ganges y Brahmaputra y el Indo mismo, los indios fueron precursores de la literatura, sobre todo de epopeyas escritas y de libros religiosos. Escribían mucho sobre héroes y practicaban el budismo y el brahmanismo como religiones importantes. Los chinos le dieron al mundo el papel, la pólvora, la cerámica, la seda, como productos propios para el mercado mundial, y practicaron el taoísmo, una de las religiones predominantes en aquellas épocas, y fueron los precursores de las imprentas. Vamos a ver más adelante a Johannes Gutenberg, que es el inventor de la imprenta, pero sabemos bien que los chinos fueron los precursores de ella, es decir, Gutenberg la perfeccionó, hizo algunos arreglos técnicos por la propia época en la que vivía, con mayores avances, y logró uno de los inventos
que revolucionó al mundo. En Mesopotamia, las grandes construcciones, no debes olvidar que en Mesopotamia había unos jardines colgantes que el rey Nabucodonosor mandó construir de una belleza increíble, eran grandes constructores, su escritura cuneiforme, y aparece con ellos el concepto de ciudad-estado, un concepto que de momento todavía no aparecía en las demás culturas. En el caso de los griegos y los romanos, los griegos ofrecen al mundo la filosofía propia de su zona, la democracia como concepto, quizá revisaste ya también en segundo grado y revisarás en formación cívica y ética este concepto tan importante en nuestros días, puesto que la democracia es una forma de gobernarnos, donde las personas elegimos a nuestros gobernantes según nuestras preferencias y la idea que tengamos de cómo debería gobernarse. En la ciudad-estado, aquí aparecen las polis, por eso decimos ahora metrópolis, cuando hablamos de grandes ciudades, y el arte griego. Los romanos, pues nada más la teoría del derecho. A partir de ellos estudiamos el derecho como una teoría que nos lleva a la idea de la elaboración de reglas, de normas, de leyes. El arte romano, que prevalece en la época, y hay que decir de ellos también que tenían una gran organización táctica y militar. Estas son características que regularmente estudiamos al momento de estar frente a este tipo de contenidos. ¿Qué tenían en común estos grupos? Bueno, pues surgieron en valles aledaños a ríos grandes y viejos. Los egipcios al lado del río Nilo, los indios al lado del Ganges, del Brahmaputra, del Indo, los chinos con el Hoangho y el Yangtze-Kiang, los mesopotámicos con el río Tigris y el río Éufrates, o Tigre y Elefante, y los del Mediterráneo, pues obviamente en las costas del mar Mediterráneo. Con el paso del tiempo formaron comunidades y grandes ciudades. Fueron sociedades divididas en clases o castas y eran politeístas. Sabes que eso significa que tenían diferentes creencias y diferentes dioses. Estuvieron gobernados por un régimen de gobierno teocrático militar, aunque aparece en Roma y en Grecia la idea del imperio más adelante. Se desarrollaron de manera muy importante a nivel técnico e intelectual. A ellos les debemos la escritura. Evidenciaron una clara división social del trabajo y crearon sistemas propios de lo que comentaba hace un momento, la escritura. Vamos a regresar después del corte a revisar un par de modelos de interrogantes para que te prepares en la lectura de ellos y puedas participar con nosotros. Quédate en casa, aquí te esperamos de regreso. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. Más fuertes y poderosos que el gobierno usurpador. Una colección especial de Primero películas debemos derrotar la mexicanas son puerta. presentadas en el ciclo El cine que nos une. De las cuales la peor. Marido como parte de un sistema, ha sido enseñado que por mucho de ser quien lleve el dinero a la casa, El cine que nos une. De lunes a viernes, 11 de la noche. Sábados y domingos, a partir de las 9 de la noche. Canal 28. Por falta de oportunidades. Elegimos mirar diferente y el olvido de años lo convertimos en disciplina y valores con educación de alta calidad, prepas militarizadas, uniformes y alimentos gratuitos para más de 3,500 jóvenes. Esta es la mirada diferente. Gobierno de Nuevo León. Y porque ya es viernes, hoy es el día, tendremos una sorpresa para ustedes porque nos merecemos unos burritos de carne asada con guacamole. Estará aquí en el estudio nuestro chef favorito. Además, compartiremos con ustedes los 5 secretos de las personas positivas. Mañana preparen sus risas porque habrá comedia totalmente en vivo. Los esperamos viernes 9 de la mañana. ¡Hoy es el día! Canal 28. La televisión de todos.
Escuela TV, rumbo a la prepa. Te dije, bienvenidos a Escuela TV, te dije antes del corte que íbamos a pasar a revisar unos modelos de interrogantes para que estuvieras pendiente de ellas y te prepararas en cuanto a su lectura. Voy a poner en pantalla los dos interrogantes que tengo para ti el día de hoy en esta primera parte, donde hay que revisar con cuidado lo que nos pide el reactivo. Es la forma de movilidad de los grupos humanos antiguos, aún no establecidos a lo largo del tiempo de la prehistoria. Si te fijaste en la tabla, veíamos que la prehistoria era una parte de las edades de la historia, aunque te mencioné que conocemos regularmente 4. Pero aquí aparece una respuesta posible para esta interrogante. Es la forma de movilidad. ¿Cómo se movían los grupos antiguos antes de formar las grandes ciudades? Ya tienes la respuesta, ¿verdad? No hace falta contestarla, es un reactivo de selección, es un reactivo rapidito para que tú recuperes un contenido o un conocimiento y lo contestes. No hace falta hacer ningún proceso mayor, es decir, vas a recuperar un conocimiento que ya desarrollaste en secundaria, en segundo grado, y vas a darle respuesta. Es el nomadismo. ¿Quiénes inventaron el papel, la pólvora y las primeras imprentas? Además, algunos artículos de lujo como telas de seda y cerámica fina, llamada porcelana. Viste en la lista que presentamos de los lugares agrícolas del pasado, vimos a los chinos, que fueron los de la pólvora. ¿Te fijas cómo son dos interrogantes así directas? Son de un cuestionamiento directo, te implican recuperar un conocimiento. Quizá durante tu clase de historia en segundo grado, al revisar esto, tienes que poner en práctica y recordar el contenido que revisaste para poder contestarlo. Te decía que en exámenes anteriores aparecía una hoja de respuestas para poder contestar y llenar un alveolo con la respuesta correcta. Te recomendaban o te iban a recomendar que llenaras de manera puntual esos alveolos. Ahora que va a ser en línea hay que estar pendientes de la forma en que se va a presentar. En pantalla va a aparecer un código que quiero que veas a la derecha en la parte superior. Es un código conocido como código QR, que al momento de tú escanearlo o tomarle una fotografía con tu teléfono o tu gadget por ahí en casa, vas a poder remitirte a un cuaderno de prácticas. Este contenido que estamos revisando hoy, que vamos a revisar a lo largo de la sesión, está en ese cuaderno de prácticas. Así que no tienes más que escanear ese código y de ese código bajar el archivo que está incluido en ese código y contestarlo. Bien, de principios del siglo XVI a principios del siglo XVIII, surgimiento de la economía mundial, contexto mundial, el comercio de la seda y las especias, el capitalismo comercial y el surgimiento de la burguesía, la segunda expansión del Islam, el fin del orden político medieval, la consolidación de las monarquías nacionales, España, Francia, Inglaterra, Rusia, la lucha por la hegemonía y el crecimiento de las ciudades. Voy a tratar de resumir este tema, de verlo rapidito, bueno, estos temas, verlo rápido en esta imagen que vas a ver enseguida. Quiero que veas ese mapa. En ese mapa aparecen las principales rutas comerciales que había a mediados del siglo XV. Son conocidas como rutas del Mediterráneo. Ves en color azul y en rojo las rutas. Las ciudades italianas que puedes ver ahí, Nápoles, Siena, Florencia, Venecia, Génova, eran ciudades muy comerciales, es decir, muchos productos salían de esos puertos hacia otros lugares. Estás imaginando que lo hacían a través de embarcaciones. Esos productos aparecen en el mapa en la parte alta. Había intercambio de oro y plata, especias y sedas, esclavos y armas, bebidas alcohólicas, alimento. Con esto puedo decirte que el capitalismo comercial naviero se inicia, es decir, el intercambio de mercancías para generar riquezas se da en estos momentos. Ya se había establecido el comercio anteriormente,
pero aquí hay un detonante, los viajes de navegación que hacen que los productos lleguen a lugares más lejanos. Con esto, aquellos primeros comerciantes que estaban vendiendo sus productos logran amasar fortunas con las cuales dejan de ser pequeños comerciantes, se convierten en grandes comerciantes y crece o surge y crece una clase social llamada burguesía, que es una palabra que vas a usar a lo largo de todo este programa. La burguesía como una clase social que surge precisamente por dejar el estrato más bajo social que existe para brincar al siguiente estrato que es el de la burguesía. Esa división social que conocemos a lo largo de la historia. Es importante que también te des cuenta que había una diversidad de productos, que se establece el comercio global, que desaparece de manera gradual el feudalismo, inicia su desaparición, esos 1000 años de oscurantismo en los que estuvo el mundo antiguo, el mundo europeo, donde el feudalismo dominaba el sistema político, económico, social de toda esa época, empieza gradualmente a debilitarse y por lo tanto se fortalecen los estados nacionales. Es decir, lo que vas a ver más adelante en la siguiente diapositiva. Solamente para que lo recuerdes, en este mapa te establezco las rutas que seguían los barcos con los esclavos africanos. Era tan importante el comercio de esclavos que prácticamente se convierte en una institución, el esclavismo como tal. Y fueron los portugueses los que más se dedicaban a la venta de esclavos. No fueron los únicos, pero ellos tenían un comercio muy establecido desde el centro oeste de África hacia Europa y hacia las colonias que se estaban estableciendo en otras áreas geográficas, principalmente en América. Te decía de la segunda expansión del Islam también, ves en colores ahí, ¿por qué es tan importante el Islam? ¿Por qué es una situación que debemos estudiar en historia? Pues porque es un asunto que tiene que ver con el dominio que establecen los imperios a través de la imposición de sus costumbres, de su cultura, incluida la economía, de su política y de su vida social. En la parte de color verde ves la primera región islámica, a la muerte de Mahoma, dominan la península arábiga en Asia Menor, rumbo a Asia Menor, y en la segunda expansión tenemos ya el color verde. Noten cómo el norte de África y Europa, principalmente en la parte de España y Portugal, es alcanzada por la influencia del Islam. Recordemos que España estuvo dominada 700 años por los árabes. Entonces, esta situación hace que el Islam sea un punto de partida para los estudios históricos, porque los pueblos, el pueblo turco otomano y los pueblos árabes que seguían estas costumbres islámicas y esta religión islámica fueron preponderantes en la época. Aquí aparecen los estados nacionales. Ellos aparecen justo cuando el feudalismo empieza a debilitarse. Tenemos en las imágenes a los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Tenemos a Enrique VIII, que luego participa de manera muy ferviente en la reforma protestante, porque él se convierte al protestantismo. Y por último tenemos en Rusia a Iván IV, a Iván el Terrible. Estos personajes en España, en Inglaterra, en Rusia, van adquiriendo un poder más notorio que el resto de las monarquías o imperios que había a su alrededor. Entonces, las monarquías nacionales establecen un parteaguas porque aquí el rey empieza a controlar el poder político de todas estas zonas. Te estás dando cuenta que hemos estado revisando los ámbitos de influencia. Algunos temas están relacionados con el ámbito económico, con el ámbito político, con el ámbito social y con el ámbito cultural. Vas a ir viendo que aparece de pronto en la pantalla, ahí al lado de la imagen, el ámbito de estudio de estas situaciones. La división social, antes, cuando estábamos en la Edad Media, aparecía de esta manera. Tú estudiaste en segundo grado esta división social. ¿Recuerdas haber hecho algún esquema
o algún dibujo relacionado con el modo en que se dividía la sociedad: campesinos, clero, nobles y el rey y la familia real. Pero cuando la Edad Media llega a su término, cuando la decadencia del feudalismo le da poder ahora a los monarcas y a los estados nacionales, entonces aparece una nueva división social. Vas a preguntarte qué es la misma, parece la misma, pero en la parte baja, en la parte de la base de la pirámide social, está el estado llano. Sigue estando compuesto por campesinos, pero hay una nueva clase social que se adhiere a ese estado llano, la que dijimos hace un momento, la burguesía, el crecimiento de esos comerciantes que se convierten en burgueses. Eso sería ya el ámbito social. Tenemos otro modelo de interrogantes. En los primeros que te puse hace un momento eran de cuestionamiento directo. Aparecían preguntas directas que te obligaban a recordar un conocimiento, te obligaban a recuperarlo y a contestar. En estas preguntas, como la que ves en pantalla, aunque te obligan a recuperar conocimiento, ahí está el contenido que tienes que revisar. No está oculto para contestarlo, no hay que recuperarlo y escribirlo o seleccionarlo. En este caso tienes un reactivo que dice: elige los países que se consolidaron como monarquías nacionales una vez terminado el orden político medieval. Acabamos de verlos. Tenemos a Francia, Portugal, España, Inglaterra e Italia. De esos 5 hay 3 posibles respuestas. Tú tienes que seleccionar. Ya aparecen ahí los países que se consolidaron como monarquías nacionales. Entonces acabamos de ver a España con los reyes católicos, acabamos de revisar a Inglaterra con Enrique VIII y acabamos de revisar también a Rusia con Iván el Terrible, con Iván IV. Por lo tanto, podríamos hablar de España, de Inglaterra y de Francia, una monarquía que se adhiere más adelante. Es una clase social de la edad moderna, actual, excepto proletariado, burguesía, nobleza. ¿Sí? Hablábamos de las edades de la historia y hablábamos de las clases sociales durante la Edad Media y la Edad Moderna. ¿Cuál de esas 4 no corresponde? Vuelvo a insistirte, es un reactivo distinto a los que te presenté al principio. Esto es lo que puede pasar cuando estés frente a una examinación en cualquier momento de tus estudios, no precisamente en uno en particular. En este caso, el programa de apoyo para el ingreso a la educación media superior tiene como principal cometido que revises el contenido de manera general de este grado de segundo y de tercero, de lo que en el examen de ingreso al nivel medio superior te exige o te trata de dar para que estudies. Te decía que aparecía en digital un pedacito de la hoja de respuestas. Ya no creo que sea útil en este momento porque vas a darte cuenta que te van a dar instrucciones para contestar en línea. Hay que estar pendiente nada más de esas instrucciones. El humanismo y su influencia, otro tema de los que tienes que repasar, porque el humanismo es un movimiento intelectual que se va en búsqueda de la cultura, tratando de rescatar elementos de aquellas culturas antiguas como la griega y como la romana, elementos culturales. Y aparece a la derecha Erasmo de Róterdam. Tenemos al representante máximo del humanismo. La difusión de la imprenta permite que las obras griegas y romanas se conozcan. Recuerda que se copiaban a mano los libros y era un trabajo muy extenuante. Con la imprenta, con Gutenberg, que aparece en la imagen, Gutenberg perfecciona la forma de imprimir un texto y entonces ahora se populariza la lectura de los libros y la difusión del conocimiento. Con esto cambia la forma de pensar de las personas, empieza a haber cambios en el pensamiento y eso provoca que haya discrepancias entre las ideas que existían y lo que va a existir a partir de la difusión del conocimiento. Por lo tanto, hay una reforma protestante. En cuanto regresemos del corte, revisaremos un poco más de esta temática y un par de reactivos. Quédate en casa. Estamos en Escuela TV.
Escuela TV, rumbo a la prepa. Esto es Escuela TV. Continuamos. La salud de nuestras familias, alumnos y la propia es lo más importante. Es por esto que les solicito atender y cumplir con las recomendaciones que nos señala la Secretaría de Salud. Recuerden que en equipo siempre será posible lograr un ambiente familiar y educativo más armónico y seguro. Y por favor, quédate en casa. Sigue viendo Escuela TV. El territorio mexicano es bello, sus paisajes cautivan el alma y sus playas enamoran. Y desde el cielo, la experiencia es única. El vuelo de México. Lunes a viernes, 8:30 de la noche. Canal 28. ¿Te lavaste las manos? Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5. Mojar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. Mojar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Quédate en casa. Gobierno de México. Canal 28. La televisión de todos. Clasificación A. Escuela TV, rumbo a la prepa. Bienvenidos, estamos en un programa de Escuela TV. Recuerda que es un programa de apoyo para el ingreso al nivel medio superior. En este programa estamos haciendo un repaso general de la temática que implica el estudio para prepararte a ese examen de ingreso a nivel medio superior. Por lo tanto, te recomiendo que una vez terminado el programa, tengas a bien recuperar este contenido en el video que se va a grabar. Pasé por alto al inicio de la sesión de trabajo presentarles al profesor Osiel Domínguez, que nos acompaña en lengua de señas mexicana. Gracias, maestro, qué amable que nos acompañe el día de hoy. Les estaba comentando que la reforma protestante se da precisamente por ese cambio de las ideas que ocurren durante el inicio de los siglos XVI, mediados del XVI al XVII. Es decir, cuando la Edad Media termina, cuando el feudalismo empieza a decaer y los señores feudales pierden un poco de poder, lo toman las monarquías, convierten esto en una monarquía nacional. Entonces, todo el pensamiento de la época se revoluciona porque existen ahora conocimientos que se están difundiendo a través de los libros que antes no se tenían. Por lo tanto, aquí es importante considerar que en la Reforma hay un personaje muy representativo que es Martín Lutero, este alemán que viene a revolucionar las ideas de la época en cuestión de religión, porque Lutero cuestiona los mandatos, los dogmas de la Iglesia Católica, y esto hace que haya un rompimiento entre la gente que sigue las ideas de Lutero y los que siguen las ideas religiosas católicas. Así como hay una reforma, existe una etapa de contrarreforma, es decir, esa consecuencia de los cambios que se estaban presentando en las formas del pensamiento, pues trae a Lutero por el lado protestante y trae a Ignacio de Loyola por el lado de los católicos, que es quien funda la Compañía de Jesús,
conocemos como los jesuitas. Y a partir de esta contrarreforma, pues podemos encontrarnos en la historia con algunas guerras llamadas guerras de religión entre protestantes y católicos, principalmente Inglaterra, Francia, Holanda y la parte central de Europa entre 1562 y 1598. Precisamente los católicos y los hugonotes son partícipes de esto. El ámbito cultural estamos revisándolo. La riqueza de las expresiones artísticas, la herencia del Renacimiento, ese humanismo que pone al hombre como centro y al conocimiento, se viene a adornar con el Renacimiento porque resurgen, renacen, su nombre lo dice, las artes, la ciencia, ahora se expresan en forma muy significativa la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, la literatura. Los humanistas recuperaron algunos puntos relacionados con la cultura griega y romana. Los renacentistas crearon su propio espacio cultural. El pensamiento científico resurge con nuevos principios. Ahora estudiamos la ciencia de otra manera. Y aparece aquí el personaje de Da Vinci con sus grandes obras, uno de los hombres considerado como los hombres más completos. Este personaje ustedes lo conocen por muchas historias que han leído. Pinta este cuadro que aparece en pantalla, la Gioconda o la Mona Lisa. Aparece a la derecha una pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Aparece el Pensador de Rodin. Tenemos en nuestro estado, aquí en Nuevo León, tenemos una construcción como la que ven en pantalla, el Obispado, que muestra algunos elementos propios de la arquitectura de aquella época. Cuando hablamos del barroco, hablamos del herreriano, del plateresco, del churrigueresco, que son estilos arquitectónicos de la época. Y en la literatura, pues tenemos a Nicolás Maquiavelo y a Miguel de Cervantes, como podría haber más representantes, pero quería que vieras nada más algunos de esos representantes. La importancia del conocimiento, esa difusión que se tiene ahora del conocimiento por la imprenta y por los libros que están circulando, la enciclopedia misma, las ciencias y la tecnología se beneficiaron con la nueva forma de entender y de concebir al mundo. Y entonces sería prudente que revisaras tus apuntes de historia para que tomaras en cuenta que los avances científicos y tecnológicos se dan en astronomía, en matemáticas, en ciencias naturales, biología, física, química, en geografía, en la navegación, tan importante en aquella época, porque el tener un barco con mayor avance técnico, pues ganaba más espacios en el mar para surcar más rápido, para navegar con mayor prestancia a lugares que antes no se podía llegar. Y las máquinas hidráulicas y el microscopio. Tienes a Nicolás Copérnico. Recordarás que Copérnico viene a cuestionar la teoría geocéntrica, que hablaba de un asunto relacionado con la Tierra al centro y el Sol dándole vueltas. Y luego Copérnico viene a cambiar con uno de sus textos de las revoluciones celestes, hace una precisión cuando dice que hay una Tierra dándole vuelta al Sol, la teoría heliocéntrica. Luego aparece aquí Kepler, que viene a complementar estas teorías científicas de la época con la mecánica de los cuerpos celestes, las leyes de movimiento planetario. Aparece también Galileo, que en clase de biología quizá revisaron, donde este personaje nos da los principios del método científico. Y el hombre que decíamos hace un momento, Leonardo da Vinci, no se conformó con ser escultor, ni pintor, ni arquitecto, ni ingeniero, diseñador. Era, por eso dije, el hombre más completo, es decir, uno de los hombres que tenía todo cubierto en cuanto al conocimiento. También en la tecnología hubo avances, se mecaniza un poco el campo, empieza a producir más y más rápido. Las cofradías, aquellas primeras empresas familiares que había, cambian a los obrajes, que se mecanizan, y obviamente la navegación, porque los barcos ahora con velas tienen la oportunidad de surcar lugares más lejanos. Y por eso empiezan los viajes de ultramar.
esos viajes que conocemos ahora como viajes de grandes descubrimientos. Vuelve a aparecer en pantalla el código QR. Te recuerdo que ese código puedes tomar tu teléfono celular o tu gadget por ahí a la mano y escanear ese código para que te mande a un cuaderno de actividades donde puedes rescatar este contenido, ir contestando ese contenido junto conmigo, si quieres más adelante, cuando tú lo consideres necesario, para que hagas un repaso con mayor profundidad. Estamos tratando de que veas los temas que se manejan en la guía que te entregaron cuando te inscribiste para el examen de ingreso a educación media superior. La primera revolución burguesa que ocurre en Francia prácticamente, pero lo ocurrido en Inglaterra en 1642 es un antecedente de esta revolución burguesa o revolución francesa. La toma de la Bastilla, esa cárcel que albergaba a presos que no siempre habían cometido un delito o su delito había sido estar en contra de la autoridad, y ahí los encerraban, y pues todo el mundo sabía en aquella época que al llegar a la Bastilla ya no salías. Salías quizá en otra condición, pero vivo no. Esta revolución burguesa hace que nos demos cuenta que es una reacción contra el absolutismo. Esas monarquías nacionales que adquieren un poder enorme y que van acumulando todo el poder económico, político, social, cultural, pues empieza a ser cuestionado, empieza a provocar reacciones, sobre todo con la dinastía de los Luises, desde Luis XI en 1400 en adelante, hasta llegar a 1789, cuando ya las ideas de la Revolución Inglesa, donde ellos eligen una monarquía parlamentaria, viene a influir en la Ilustración que se da en Francia. Por lo tanto, en la primera revolución burguesa está inspirada en la Ilustración, ese movimiento que tú conoces como el siglo de las luces. Origina las guerras napoleónicas de conquista también, porque a partir de aquí se da la conquista de Napoleón, se generan gobiernos republicanos y la población transita de ser súbdito a ciudadano. ¿Sí? Quédate en casa, regresamos en un momento más, estamos en Escuela TV en el programa de apoyo para el ingreso a educación media superior. Aquí te esperamos. Escuela TV, rumbo a la prepa. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. ¿Presentas síntomas como tos seca, fiebre, dolores musculares o dificultad para respirar? Mantén la calma, visita a tu doctor o llama al 070 para que recibas orientación. No te automediques y toma todas las precauciones para evitar contagiarte de coronavirus. La responsabilidad es de todos. En Canal 28 y Radio Nuevo León estamos contigo. Todos a empacar. Espera, no estamos de vacaciones. Hay que quedarnos en casa para frenar al coronavirus. Así cuidas la salud de tu familia y de los demás. Si vamos a otros lugares, podemos contagiarnos o contagiar a otros, como pasó en Italia. Por eso, playas, balnearios y hoteles están cerrados. Debemos ayudar para que la epidemia pase más rápido. Y así podremos disfrutar nuestro hermoso país. Pero hoy, quédate en casa. Gobierno de México. Desarrollo cultural de tu municipio, participa en la convocatoria del Fondo Estatal para el Desarrollo Cultural Municipal 2020. Se otorgarán estímulos de hasta 75,000 pesos por municipio a proyectos que fortalezcan la difusión y animación cultural, talleres y cursos, fomento al libro y la lectura, preservación, investigación y difusión del patrimonio cultural. Consulta las bases y los 41 municipios adscritos al programa en www.conarte.org.mx/convocatorias. Canal 28, la televisión de todos.
Escuela TV, rumbo a la prepa. Bienvenidos de nuevo al programa de Escuela TV. Recuerden que estamos en el programa de apoyo para el ingreso a educación media superior. En este programa estamos haciendo un repaso de la asignatura de historia, de lo que ya revisaste durante el segundo grado de secundaria, hace un año. Tendremos oportunidad de vernos una vez más dentro de 2 semanas para revisar lo de tercer grado de secundaria. Eso que estás terminando de ver precisamente hoy y mañana con Escuela TV, también por este canal. Te presento en pantalla el tema de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX para ver el panorama del periodo. En esta fotografía que ves de este mapa tienes a Europa a mediados del siglo XVIII. Nota por favor, después de la parte de color verde en la península ibérica, lo que ves en España, está Portugal y luego el Reino de España, el Reino de Francia enseguida. Nota cómo después de Francia hacia el este aparecen una cantidad enorme de espacios geográficos, aparecen pequeños reinos, pequeños espacios geográficos que vas a conocer más adelante con el estudio que hagamos para que veas cómo se transforma el mundo europeo a partir de todo lo que hemos estado comentando. Aparece ahora el mundo a mediados del siglo XVIII. Es decir, estabas viendo el mapa, ahora aparece en pequeñito ese mapa al centro, ahí se ve Europa con los colores que estábamos marcando en el mapa anterior, pero aquí aparece también América. Aquí ya los viajes de ultramar, esa tecnología que empieza a adicionarse a los barcos, las velas que hacen que vaya más rápido, que surque el mar de manera más precisa, empieza a provocar que haya zonas de otras regiones geográficas que son conquistadas, que son dominadas por potencias europeas, por reinos europeos. El caso de México lo conoces muy bien, fuimos conquistados durante 3 siglos prácticamente por los españoles. Y así muchos lugares de América y del mundo, no únicamente de América. Bien, ya revisamos que la Ilustración en Francia inspiró el movimiento de la Revolución Francesa. Esta ilustración es inspirada por la ideología y por los ideólogos propiamente y revoluciones que hay en Inglaterra. La enciclopedia misma que te comentaba con Francis Diderot, cuando él recopila toda la información que hay y empieza a publicar por mandato de un editor tomos de manera regular, pues la gente empieza a tener esas ideas ahora al alcance. Las ideas ilustradas motivaron los movimientos de independencia en América, y no nada más en América, en muchos lugares, pero aquí aparecen en pantalla las 3 revoluciones que son parte de este periodo que estamos estudiando: la Revolución Inglesa, la independencia de las 13 colonias que viste en segundo grado y la Revolución Francesa. En este mapa aparecen las 13 colonias, porque vamos a ver ahora las 2 revoluciones atlánticas que se dan durante mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX, 1750 a 1850. Y aquí están las 13 colonias. En Inglaterra, para solventar los gastos de la guerra y ocupación de sus territorios coloniales, el rey y el parlamento decidieron imponer a sus colonos impuestos y restricciones a las importaciones y exportaciones. Imponer a sus colonos también la restricción para que no puedan participar en asuntos políticos ni que tengan representantes en el parlamento. Y por último, la llegada de las ideas ilustradas a América hace que los colonos creen un sistema provisional de gobierno. Esto hace que empiece el conflicto entre la corona inglesa y las 13 colonias, que luego desemboca en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, que logra su independencia a través de varios años. La segunda revolución que tú puedes notar es la independencia de México, también llamada revolución porque son cambios, una revolución atlántica porque se da al otro lado del Atlántico, a cruzar ese mar que todo el mundo tenía miedo de hacerlo. Se conocía únicamente Europa, África y una parte de Asia, entonces cruzar el mar Atlántico era un asunto peligroso. En este momento te quiero comentar que la independencia de México es la más representativa
de las independencias hispanoamericanas porque es la primera y a partir de ella se dan todas las que ocurren entre 1810 y 1826, 27, por aquellos años. Este movimiento es el movimiento inicial. Inspira las independencias de las demás posesiones españolas en América. Ahí en amarillo en el mapa puedes ver el Río de la Plata, el Perú. Esos virreinatos también se independizan. Y aquí aparece Sucre, aparecen otros libertadores, tú conoces al de México. Entonces, esta situación hace que las ideas ilustradas crucen el mar y provoquen las revoluciones atlánticas. Ahora, ¿qué causas provocaron esta revolución de independencia en México? Pues hay causas internas y causas externas. Una de ellas tiene que ver con la invasión napoleónica a España, es una causa externa. Y la desigualdad entre las castas que había aquí en América es una causa interna. Voy a pasar a una lectura de un reactivo que quiero que veas, porque es importante que lo revisemos para que te des cuenta de la complejidad. Y quizá con este termine mi participación en este primer programa de la asignatura de Historia. Te recuerdo que vamos a estar la próxima semana, el horario va a cambiar, no vamos a estar de 6 a 7. Mis compañeros y yo estaremos contigo entre las 5 de la tarde y las 6, para que estés pendiente del programa, porque lo más valioso de esto es que veas los temas que estamos repasando y que tengas a bien recuperar el código QR que ponemos en pantalla y con ese código QR vayas a un cuaderno de actividades donde puedas practicar estos contenidos. Voy a terminar con el reactivo para que lo puedan ver en pantalla. Por favor, pantalla completa, Jesús, para que me ayudes con esto. El reactivo dice que relaciones las características de los movimientos revolucionarios con su origen. Este reactivo no es como el anterior. Ya te diste cuenta que te está pidiendo otra cosa. Anteriormente te presenté reactivos que eran de cuestionamiento directo. Te preguntaba por recuperar un conocimiento. Aquí te presento todo el conocimiento. Aquí está el contenido. Hay del lado izquierdo de la tabla la Revolución Inglesa y Francesa. Y de la derecha hay características que tú tienes que inferir que son causas o consecuencias, son características de las revoluciones. Diferencias entre católicos y protestantes, independencia de las 13 colonias, monarquía constitucional, influencia de las ideas ilustradas. Y tienes una respuesta abajo para que relaciones. Aquí sí tienes que hacer uso de una habilidad para discernir, para tomar decisiones, qué respuesta va con qué afirmación. Y te dicen características con su origen. Es decir, las diferencias entre católicos y protestantes, ¿fue inglesa o fue francesa? ¿La independencia de las 13 colonias fue inglesa o fue francesa? ¿La monarquía constitucional fue francesa o fue inglesa? Es decir, aquí el reactivo te implica un grado mayor de complejidad. Y así vas a encontrar en examinaciones futuras, vas a encontrar reactivos con niveles de examinación distinta. Por lo tanto, para que vayas habituándote a contestarlos, sería una buena idea que este programa lo recuperes y le vayas buscando respuesta a los reactivos que te presento. Esta oportunidad ofrecida por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación, instrumentada por la Secretaría de Educación a través de Escuela TV, en el programa de preparación para el ingreso a nivel medio superior, es un esfuerzo que hacemos en conjunto. Agradezco la participación de todos ustedes en el programa, agradezco al maestro Osiel Domínguez por su apoyo siempre en la lengua de señas mexicana y a todo el personal de Canal 28 que regularmente nos atiende de una manera maravillosa. Nos veremos pronto en el segundo programa para revisar el contenido faltante y lo de tercer grado. Gracias por tu atención, quédate en casa, que estés bien. Hasta pronto. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV
se transmite simultáneamente a través de